Muy buenas tardes o muy buenas noches, como suelo decir, porque a la hora que ustedes vean este programa pregrabado de la serie Las Reporteras, será la noche del martes 12 de enero, si es que no ocurrió otra cosa en estas horas. Les saluda Martín Hernández Alcántara en esta serie de entrevistas que ofrece la Jornada de Oriente en un esfuerzo ya consolidado por ofrecer productos, programas para nuestras redes sociales. Esta serie de Las Reporteras, que se llama así porque la mayor parte de la planta informativa de nuestra casa editorial son mujeres, pues tiene el objetivo de entrevistar a personalidades, a expertos, a protagonistas que saben de asuntos que no necesariamente están en la agenda pública del diario, no necesariamente son la noticia de primera plana, pero que consideramos en la Jornada de Oriente que son temas que tenemos que abundar, analizar y sobre todo, platicar con quienes sí conocen, con quienes están protagonizando, con quienes saben del asunto. Y hoy me da mucho gusto recibir al doctor José Luis Estrada Rodríguez. Él es, primero que nada, docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, es secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y profesor investigador, ya les dije, de la máxima casa de estudios. Queremos hablar con él porque él es un experto, ha sido periodista, también hay que decirlo, ejerció un rato el mejor oficio del mundo, como diría García Márquez, pero en sus años más recientes, bueno, ya desde hace algunos años, bastantes añitos, se ha convertido en un investigador académico y que en los años recientes ha especializadose en el asunto de manejo de redes sociales con fines propagandísticos, tiene una especialidad también en el estudio del impacto que tienen los medios de comunicación en las redes, en fin, que se dedica a ese estudio. Y a propósito de algunos textos que ha publicado, lo hemos convocado hoy en la Jornada de Oriente para hablar de lo que hemos llamado el contagio de las emociones como mecanismo de comunicación populista. Acabamos de ver en Estados Unidos la toma del Capitolio por parte de las huestes de Donald Trump y han surgido infinidad de análisis, de interpretaciones sobre lo que ha pasado, pero nosotros queremos escuchar del doctor José Luis Estrada cuál es su punto de vista. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias. Me da gusto saludarte, Martín. Encantado de estar en este programa y sobre todo de comentar este tipo de situaciones que sin duda son interesantes. Yo empezaría por decirte que efectivamente las emociones se contagian. O sea, nosotros somos la mitad racional, por decirlo así, y la otra mitad somos emocionales. O sea, somos sujetos que en la mayor parte de nuestras actividades, en la mayor parte de nuestro tiempo, tenemos que tomar decisiones, pero esas decisiones a veces no las tomamos de manera racional, ¿sí? Cuando compramos un auto a veces nos dejamos llevar por la emoción, por la moda, no necesariamente analizamos los números. Entonces nuestras decisiones no son racionales, sino son más emocionales. Y por supuesto en la mercadotecnia te darás cuenta que los productos que más se venden son aquellos que son más vistosos, que te generan cierta emoción, que te dan de alguna manera gratificaciones, como se le denomina, en términos emocionales, en términos visuales. Eso hace que en realidad nosotros podamos decidir siempre algo lo más bonito, lo más interesante, lo más atractivo, lo más raro. Y sucede lo mismo cuando nosotros hablamos de la comunicación, porque sin duda estamos nosotros buscando que nos afirmen, ¿no? ¿Cómo se ve esta chamarra? ¿No? Y yo le pregunto porque quiero que tenga aceptación ante los demás, quiero que los demás me digan muy bien, ¿verdad? Y eso se va construyendo como uno de los elementos fundamentales para la comunicación humana, y en ese sentido te puedo decir que hay estudios en donde se demuestra justamente que los contagios emocionales suceden a partir de este elemento en el cual primero en lo micro, dos personas piensan igual, después tres, cuatro, cinco,
Y esto se reproduce en las redes sociales, de tal forma que cuando quieres mover una noticia o quieres mover información, lo vas a hacer a través de 3, 4, 5 personas que tienen determinado número de seguidores o que son líderes sociales. O sea, aquí el punto es que para que yo pueda contagiar una emoción a otra persona, debo de ser un líder, debo de ser una persona que tenga cierta influencia en los demás. Si yo no tengo influencia, no puedo contagiar porque finalmente no tengo seguidores, no tengo simpatizantes, no tengo amigos. Entonces, recuerdan esas reuniones familiares que de alguna manera, ¿quién cuenta los mejores chistes? Pues es aquel tío que tiene más fama, más popularidad y con el que se deja llevar más la familia. Esto sucede en el ámbito macro, pero también en el ámbito micro. Doctor José Luis Estrada, me gustaría que empezáramos ahora sí que por el principio, porque posiblemente los estudiosos de la comunicación de masas, de la comunicación pública, del marketing político, tengan mucho entendimiento de esta materia, pero habrá quienes no. Habrá quienes no. Y yo quisiera preguntarte, en esto, sobre todo en este momento, y que parece ser que eso va a ser durante mucho tiempo, en este momento en que las audiencias se han, digamos, concentrado en su mayoría en las redes sociales, que hay un uso intensivo incluso respecto a otros medios de comunicación en el pasado, la televisión, hay más uso, parece ser, que de las redes sociales que hubo del radio, por ejemplo, de la radio o del periódico. En este momento, mucha gente en muchas partes del mundo no puede distinguir claramente lo que es información periodística, lo que es propaganda y lo que es publicidad. ¿Cómo puede una persona que se acerque a las redes sociales a distinguir esto para que vayamos por partes a entender lo que luego sucedió, ¿no? Que la propaganda tomó herramientas del marketing y llegamos hasta el asunto de que ahora hay un marketing político y después estos contagios, el neuromarketing, todo esto que está muy en boga, que pues tiene el propósito, ni más ni menos como tú lo acabas de decir muy bien, de influir en las personas, en las audiencias. ¿Cómo se puede distinguir esto en las redes sociales? El periodismo, ¿quién está haciendo periodismo? ¿Quién está haciendo propaganda? ¿Quién está haciendo publicidad? Bueno, en realidad es muy difícil, Martín, porque si tú te das cuenta, tiene que ver con el background de cada persona, es decir, tiene que ver con la cultura, con el conocimiento que tiene cada sujeto. ¿Yo dónde voy a buscar la información? Bueno, pues voy a buscar en fuentes confiables, yo. Pero muchas de las personas lo que hacen es abrir las redes sociales y lo primero que encuentran lo van a tomar como fidedigno, como real, ¿sí? Y entonces es ahí donde comienza justamente el problema, porque tendríamos que generar una mayor cultura, ¿sí? De apropiación de los mensajes, una mayor cultura en el consumo de las noticias, o sea, saber dónde comprar noticias, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? ¿Dónde encuentras tú las mejores verduras, ¿no? Lo mismo sucede con la información. Si tú vas y compras o buscas estos productos en lugares no apropiados, pues vas a encontrar un alto costo. Lo mismo sucede cuando buscas información en espacios que no son los adecuados, porque puede ser un youtuber que lo único que busca es que le des like. Entonces, su información es muy corta, es muy breve, es muy escasa, es muy pobre. Y entonces ahí el problema no es de quien difunde la información, sino de quien la consume. Porque en ese sentido nosotros tendríamos que hablar de una mayor cultura para poder apropiarnos justamente de mensajes que sean los más idóneos. Con el tema del coronavirus, con el tema del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha acuñado también el término de infodemia, porque justamente lo que está sucediendo es que hay demasiada información sobre el COVID, por ejemplo, sobre las múltiples recetas, que si te tomas esto, que si te tomas el otro, y entonces el problema es que tenemos mucha desinformación. ¿Cómo disminuirla? Pues tendríamos que enseñar a las personas que vayan a sitios fidedignos, que vayan a sitios serios, que vayan a sitios oficiales.
Pero desgraciadamente hay un problema con las emociones, que ya lo había yo descrito. A la gente no le gusta lo serio, o sea, a la gente le gusta lo vistoso, a la gente emocionalmente le llama más la atención una envoltura roja, grandota, que brilla, eso le llama mucho la atención, ¿sí? El mejor producto no es aquel en donde las personas ven la receta, la fórmula, sino el mejor producto es aquel que es más vistoso, aquel que de alguna manera te atrapa, es por eso son los atrapa emoticones, o sea, tiene un concepto en inglés que es el emotion bite, o sea, te atrapan porque en realidad tú vas a ceder siempre ante las emociones, que es justamente el tema de la neurociencia, o sea, siempre vas a ceder ante lo más vistoso, ante lo más llamativo, ante lo más chistoso, o sea, los jóvenes de 16, 18 años, en realidad les encanta entrar a estos sitios en donde la información es muy chusca, ¿no? Porque de por sí la vida es difícil y lo que buscan muchos de los sujetos, muchas de las personas, es llegar a su casa y ver una telenovela, ver una serie, ¿no? Porque hay tantos problemas que lo que buscan es destensarse, desestresarte, y entonces la televisión cumple con una función de ocio, con una función de entretenimiento. Y en este caso las redes sociales, en este caso las fake news, la gente sabe que es mentira. O sea, lo peor de todo el tema es que la gente sabe que es mentira, pero a la gente le gusta esas mentiras, por decirlo así. Y te voy a dar un ejemplo ahora más adelante de cómo estas mentiras en realidad las construimos, las consumimos y lo peor de todo es que las estamos reproduciendo. O sea, fíjate, las creemos, ¿sí? Y además las reproducimos. O sea, yo le puedo retuitear o puedo enviar información a personas de mi entorno sabiendo que es falso, ¿no? Claro. ¿Y a quién le corresponde, doctor José Luis Estrada, docente e investigador de la Facultad de Comunicación de la UAP, a quién le corresponde la educación para el uso de las redes sociales? Recuerdo que por los años 70 o 80 se hablaba mucho del asunto de la pedagogía o de la educación crítica para el consumo de medios electrónicos, particularmente de la televisión y de la radio, es decir, que desde los niveles escolares primarios, por ejemplo, sucedía en Francia, se educara a los niños para saber que los contenidos que aparecían en la televisión eran por principio contenidos mediados o mediatizados. Y en segundo lugar, para que podían distinguir entre sus gustos dentro de la televisión o la radio, pues sobre todo en la televisión, pudieran distinguir qué información tenía un contenido, digamos, formativo, de educación, cultural, pero también de entretenimiento o de divertimento, como podría ser el asunto de los deportes, los programas cómicos. En esos países se instituyó incluso formalmente esa suerte de materias de educación crítica para el consumo de medios. Pero ahora la realidad, como siempre, el doctor Estrada, nos ha rebasado y siempre nos lleva una delantera bastante grande. No parece ser, al menos que en este momento, haya un interés o haya la posibilidad de que, licenciaturas como la nuestra, en la que usted y yo impartimos, que no sé si habla de usted, trabajamos, pueda ir al parejo sobre esta educación. ¿Dónde debería, en qué momento debería, o a quiénes corresponde, por ejemplo, en este momento, entablar una suerte de programa educativo, de campaña educativa sobre cómo se debe acercar la gente a las redes sociales, doctor? Bueno, pues por una parte es el Estado, o sea, nuestra protección, nosotros cedemos este espacio de soberanía, este poder al Estado para que el Estado otorgue los satisfactores necesarios, salud, empleo, educación. En este caso, este partner es el Estado quien debería de alguna manera regular y reglamentar que la información falsa no se propague porque puede generar muchos problemas, puede generar muertes, como ha sucedido con el tema del COVID, puede generar muertes. Entonces, me parece que en principio tendría que ser el Estado,
pero como estamos en una red global, en una red imposible de controlar, que es Internet, yo creo que tendríamos nosotros que construir el ombudsman del lector, como sucedía, y entonces ahora tendremos que hablar del ombudsman o del vigilante o del protector de las audiencias, que yo no he visto que se generen iniciativas en ese sentido. Sí hay iniciativas muy interesantes para detectar las noticias falsas, como estos vigilantes en las elecciones, que están verificado, por ejemplo, que lo que hace es verificar que la información sea real, pero en esta vorágine de información es imposible verificar todo lo que sale, de tal manera que tendríamos que volver al principio del periodismo, a la ética, a la objetividad, ¿sí? A construir valores dentro del ámbito de la comunicación para evitar justamente que se propaguen estas ideas falsas, se propaguen esta desinformación. Y yo creo que aquí tanto el Estado como los medios de comunicación tienen un papel muy importante. ¿Incluyes tú, digamos, a medios de comunicación como, digamos, la radio y la televisión o a los medios periodísticos, o incluirías tú también en esta responsabilidad a los dueños de las redes sociales, que ahora son bastantes, no nada más hablamos de las hegemónicas como Facebook, Twitter, Instagram, sino al resto, porque hay muchísimas, incluso que mucha gente utiliza con mucha frecuencia y no son tan populares, pero ahí tienen su efecto. Sí, hablaríamos en general de todas las redes, de todas las plataformas. Hoy, como dices, efectivamente hay muchas plataformas, hay aplicaciones, entonces sí es necesario volver un poco a la ética, volver un poco a ese principio de informar, no tergiversar y por supuesto trabajar un poco más en términos de una mayor cultura de informativa, una mayor cultura de información para que las personas puedan identificar entre noticias falsas y noticias verdaderas. Pero independientemente de eso, nos encontramos también ante un problema que tiene que ver con el discurso de los líderes. Los líderes están propagando discursos que son emocionalmente muy atractivos, ¿no? Son discursos que contagian, son discursos de esperanza. Permíteme que te interrumpa. ¿Ha cambiado entonces la demagogia? ¿Ha cambiado la demagogia que se utilizaba por la radio y la televisión a la demagogia que se utiliza ahora en las redes? Sí, claro. La Sí, demagogia claro. Si nosotros ha cambiado. hacemos un recorrido histórico, pues hablaríamos de Perón, ¿no? Hace ya muchísimos años, Evita Perón, que con un discurso conmocionaba a las multitudes, o sea, discursos que se propagaban por radio, ¿sí? Tenían un efecto emocional muy fuerte, ¿sí? Lula, ¿no? Otro de los líderes que a través de los discursos contagiaba esas emociones de lucha, de estar a favor del pueblo, todos estos discursos que se propagaban más a través de la radio, a través de la televisión, los discursos que duraron o llegaron a durar más de 4 horas de Fidel Castro, ¿no? En el sol, en donde la gente prácticamente se desmayaba escuchando estos discursos y que además se conmocionaban. Bueno, pues eso ya no existe. Hoy en día las redes sociales propagan estos discursos, propagan esta información y por supuesto sí ha cambiado la manera en la cual se construye esta narrativa mediática, se construye este diálogo a través de tweets. O sea, ahí tenemos el caso de Trump, ¿no? Es decir, si antes el político, el líder social o la autoridad pensaba sus discursos para las grandes plazas, para las masas que podían escucharlo por la televisión o por la radio, o en una plaza, ahora está enfocando su discurso en las redes sociales. ¿Es así, doctor? Sí, por supuesto. El caso creo que más emotivo es Trump, ¿no? A través de una serie de mentiras, a través de las fake news, comienza a
a enviar información desde la campaña contra Hillary Clinton y logra ganarle, o sea, porque este contagio emocional se da en este espacio no racional, ¿sí? Cuando tuitea que en una pizzería hay unos tipos malos que tienen secuestrados a niños, llega un ciudadano norteamericano y comienza a disparar con un fusil porque creía de manera auténtica que había niños ahí atrapados y había sido una mentira. O sea, eso demuestra la capacidad de movilización, pero también esa capacidad que tiene de que un tema emocional pues tenga un efecto muy fuerte, ¿no? Claro, hablabas hace un momento de cómo se comportan las redes sociales y del algoritmo. Y hasta hace posiblemente unos meses, posiblemente unos años, hablar de algoritmos parecía una cosa de especialistas, de gente que se dedicaba a la política o a la comunicación pública. Pero ahora ya hemos tenido mayor acceso a cuál es el comportamiento que tienen estos llamados algoritmos, es decir, la segmentación de mercado, la segmentación de audiencias para enviar mensajes específicos que generan una suerte de burbuja en la que se encuentran o nos encontramos todos los que pensamos igual, separados de los que piensan distinto a nosotros y a veces hasta confrontados. Ha habido documentales importantísimos como el de Cambridge Analytica, que desnudaron muy bien cómo hubo una intervención deliberada a través de las redes sociales en procesos políticos tan importantes como el Brexit o como la elección de Donald Trump. Pero ¿está pensando el político en segmentar también su discurso? Es decir, ¿el político está adaptando su discurso, demagógico o no, a lo que las audiencias le piden, o las audiencias están adaptando a lo que el político quiere? ¿Cómo lo observas tú? Bueno, lo que sucede es que pareciera que hay una gran democracia en las redes sociales y pareciera que todos somos libres, pero en realidad no. En realidad hay un clasismo dentro de las redes sociales porque tu grupo de amigos forma parte de aquellos que están contigo y aquellos que piensan igual que tú. En el momento en que tú tuiteas o en el momento en que tú pones información, este algoritmo lo que va haciendo es como un imán, atrae a tus pares, a quienes piensan igual, y expulsa a aquellos en los cuales no piensan igual. De tal forma que es fabuloso ver que se van generando microcomunidades en las cuales todos están felices, todos están de acuerdo, y es ahí donde el político se inserta, ¿sí? Para comunidades de deportistas hay que llegar con un discurso de deportes y entonces logras entrar a este grupo y solamente estás en este grupo deportista porque prácticamente el otro grupo no forma parte, incluso se repelen, o sea, no están juntos. Entonces, si te das cuenta, cada vez nuestras redes sociales nos han aislado de los demás, ¿sí? Entonces, nuestro perfil, si estudiaste la licenciatura, vas a formar parte de ciertos grupos, una condición socioeconómica de otros ciertos grupos, y estos grupos en general van construyendo identidades. Entonces, a partir de esa identidad, es como se puede vender un producto y es como también se puede generar un diálogo, ¿sí? Cómo platicar con ese grupo, pues a partir de los intereses. ¿Qué es lo que les interesa a ese grupo? Y entonces nos damos cuenta que sí tenemos un distinto target, o sea, distinto grupo al cual tenemos que llegar. Pero si te das cuenta, una vez que llegas a ese target, a ese objetivo, pues por supuesto se va a dispersar esta información porque todos están a favor de ese líder, todos lo siguen, hay ese contagio emocional. O sea, tú cuando despiertas, ¿sí? Fíjate lo que tuitean tus amigos. Excelente día, excelente día, sí. Te contagia en términos de esas emociones. Por eso, gente que está deprimida, gente que tiene problemas, se junta
con sus mismos pares, ¿no? Entonces sí dicen, sí, la vida es pesada, terrible, bácala, porque justo nosotros nos insertamos en el espacio en el cual nos conviene o en el cual participamos, ¿no? Claro. Estamos hablando con el doctor José Luis Estrada. Él es investigador docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla, la máxima casa de estudios. Es especialista en comunicación política y en años recientes ha dedicado al estudio del impacto de las redes sociales. Hablamos sobre la emocionalidad como fuente de contagio en las redes sociales. Y yo quisiera preguntarte, doctor, hay quien habla de que con los ejemplos, por ejemplo, por decirlo, de Trump, lo que sucedió con los alicientes, el aliento que estaba dando a sus huestes para la toma del Capitolio y para causar otro tipo de disturbios que impidieran el arribo o impidan el arribo de John Biden, con el asunto de la infodemia en los casos de desinformación sobre el coronavirus y los llamados racistas o de otro tipo, digamos, de xenofobia, no sé, llamados de grupos de odio que aparecen muchas veces en las redes, se ha hablado sobre la necesidad de regular a las empresas, a las plataformas de redes sociales, pero resulta que esas plataformas tienen su base en Estados Unidos, la mayoría de las más importantes, las más influyentes al menos, aunque tienen su influencia en todo el mundo. Primero que nada te quiero preguntar, ¿tiene que regularse el uso de las redes sociales? Si es así, ¿a quién le corresponde? ¿Y cómo debería ser esa regulación? ¿O no debe existir esa regulación? Porque hay como quienes dicen que como en el periodismo, la mejor regulación en el periodismo, en libertad de expresión, es la que no existe. Claro, no, bueno, yo soy partidario justamente de que la mejor regulación es la propia, ¿no? O sea, cuando se discute el tema de la censura y de la autocensura, ¿no? Pues caemos en un dilema, porque en realidad todos sabemos que puede imponerse la censura, pero es más sana la autocensura, ¿no? En ese sentido, los medios de comunicación, en el caso concreto, las redes sociales, me parece que tienen que generar una autorregulación natural, ¿no? En términos de audiencia, en términos de públicos, y sería muy peligroso construir mecanismos de control como sucede en algunos países como Corea, ¿no? En donde no puedes entrar a ciertas páginas, ¿no? Incluso en nuestro país hay ciertos empleos en donde no puedes ni siquiera entrar a Facebook porque tienes que estar 12 horas en el telemarketing o en otro tema. Entonces, yo creo que eso no generaría nuestras garantías de derecho a la información, derecho de acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas. Entonces, yo creo todo lo contrario, que tenemos que abrirnos más a la búsqueda de soluciones proactivas. Es decir, el ciudadano debe de ser consciente de todos los riesgos que existen y al contrario, debe de ser más selectivo, ¿sí? Nosotros tenemos un gran riesgo. Las emociones a veces nos ganan. Eso es imposible. O sea, yo he hablado mucho del tema de las emociones porque hay ejemplos, hay evidencias empíricas, hay datos y hay investigaciones, experimentos que se han hecho en donde se demuestra que los sujetos no son capaces de tomar una decisión racional en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo rápido que tiene que ver justo con la corriente de la rational choice, ¿no? En donde hablan, por ejemplo, hay un efecto que es el Dunning-Kruger, que se realiza este efecto de acuerdo con una investigación que es muy interesante. Es el apellido de dos investigadores de la Universidad de Cornell en Nueva York. Ellos, sucedió algo muy chistoso. Un tipo asalta un banco y logra asaltar el banco y se va a su casa y después trata de asaltar nuevamente un banco, ¿no? Y en una borrachera alguien le dice que si se pone limón en la cara, las cámaras de vigilancia
hacen que el rostro se vea borroso y que no lo iban a detectar, pero eso es en un juego, en una borrachera, en una charla de cuates, y entonces este ladrón se pone limón en la cara, se pone limón en la cara y trata de tomarse una foto, pero con el limón sucede un efecto que le lastima, le borra la vista, trata de tomarse la foto y la foto sale borrosa. Y dice, oh, sí, entonces lo que me dijeron es cierto. El tipo vuelve a intentar en su segundo asalto robar el banco en Estados Unidos y lo detienen y él pues ya llega a la sentencia y dice, pero ¿cómo me encontraron si yo era invisible? Se veía borroso mi rostro. Y entonces desde ahí estos investigadores comienzan a analizar de dónde saca eso, por qué lo cree. Bueno, el efecto Dunning-Kruger tiene que ver con la forma en la cual nosotros creemos. Y nosotros le creemos a todo mundo. O sea, si alguien te dice, oye, te ves muy bien, tú le crees. Si alguien te dice, oye, fabulosa corbata, le crees. Entonces, tenemos un problema de credibilidad, porque lo que nos dicen ciertas personas, o la mayoría de las personas, lo creemos, de tal suerte que este ladrón, cuando alguien le dice de broma que se ponga limón en la cara, lo hace y lo cree. Entonces, imagínate lo que somos capaces de creer en las redes, ¿no? O sea, si alguien te dice, tómese una Coca-Cola y ya con eso ya no le da el COVID, estoy seguro, créeme, que mucha gente lo puede creer, ¿no? Entonces, el tema de la credibilidad en las redes sociales es todo un problema que tendríamos justamente que discutir y analizar, ¿no? Y el peligro está en justo aquellos que son analfabetas en términos de credibilidad o que no buscan otras fuentes, ¿no? La receta más fácil para evitar caer en la infodemia o para evitar caer en la información falsa es tener fuentes alternas. Creo que ese sería como que un tip para que no creyéramos todo lo que nos dicen. Las fuentes alternas, pero esas fuentes están dentro de las redes también, doctor. Sí, claro, pero por ejemplo, si tú revisas dos diarios de alcance nacional, seguramente podrás discernir en qué tanto es falso o qué tanto... Contrastar. Sí, claro. Hubo una noticia muy triste y muy lamentable en el incendio de la Ciudad de México, en donde los medios de comunicación primero afirmaron que la policía se había aventado al vacío, o sea, ante el incendio se había aventado al vacío. Después, tras revisar otras fuentes, pues te das cuenta que en realidad no fue así, sino se resbaló y cayó esta persona y muere, ¿no? Pero te das cuenta que las personas creen lo que escuchan, las personas creen lo que ven, y entonces sí es muy peligroso que nosotros pues estemos siguiendo a líderes que no dicen la verdad o siguiendo páginas de periódicos que no tienen una mayor credibilidad. Yo creo que hay que ir a las fuentes clásicas, a las fuentes de prestigio, ¿no? Y en este caso, pues a los periódicos que han demostrado durante muchos años decir la verdad, ¿no? Doctor José Luis Estrada, docente, investigador de la Facultad de Comunicación de la UAP. Cuando las redes sociales cobraron mayor auge en la década pasada, se hablaba de que su principal característica, el principal atractivo que tuvo para las audiencias es que se había roto el modelo vertical, perdón, discúlpame, de comunicación que caracterizaba a los grandes medios, a los medios masivos de comunicación, en el que el medio de comunicación emitía un mensaje y simplemente bajaba y las audiencias no tenían la capacidad de responderle a ese medio de comunicación y así se basó en mucho tiempo era la comunicación de masas, una suerte de triángulo en el cual la base mayor se encontraba abajo, la base de, digamos, de una audiencia que esperaba algo del emisor, pero que no tenía la capacidad o la posibilidad de enviar un mensaje de respuesta, fuera de que fuera. Pero se rompió en realidad este modelo de comunicación, ahora que estamos hablando de quiénes están queriendo influir y cómo influyen con la segmentación. Estamos realmente en un modelo de comunicación de masas
o de comunicación al menos vertical, o sigue siendo horizontal? ¿Es la horizontalidad una ilusión en las redes sociales o es realidad? ¿Es realidad que porque yo le puedo escribir a Trump o al presidente López Obrador o a Britney Spears o a Hugo Sánchez y él eventualmente me responde de cualquier manera que sea, o no me responde pero ve mi mensaje, se ha roto ese paradigma de la comunicación vertical? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, en realidad este esquema de control que tenían los medios de comunicación se ha roto, porque hoy en día puedes subir tú una información, o sea, cuando hay un tweet en donde dicen, miren, bueno, una noticia que acaba de salir es que en el colegio Repsamen, donde fue donde La tragedia murieron de los niños. muchos niños, estaban pintando unas bardas de Morena, ¿no? Para una candidata a diputada en la Ciudad de México. Bueno, pues hubo gente que de inmediato fue, tomó la foto y la subió a las redes. Entonces dijo, sí, efectivamente están en este momento pintando. Bueno, ¿sabes qué hicieron los que estaban pintando? Salieron corriendo porque los habían descubierto y esto hizo que, por supuesto, todo el mundo se enterara, el Instituto Electoral mandó a la verificación, etcétera. De tal forma que es cierto, hoy en día la supremacía y el control no está del lado de los medios, sino también puede estar del lado de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos pueden subir información y por eso tenemos a los youtubers, ¿no? Tenemos a estas personas que están subiendo información y entonces hay una competencia feroz. O sea, lo que ha ocasionado es que se abre el mercado en donde prácticamente todos pueden subir una foto de un incendio y están prácticamente buscando incidir en las personas y buscando de alguna manera atraer la información, captar el público. O sea, hoy en día los medios de comunicación compiten por ese público con los propios ciudadanos. O sea, hoy volvemos al mismo punto, hay una infodemia, hay terrible información por todos lados y nosotros tendríamos en un momento dado que buscar a esos canales más certeros, oficiales y en todo momento fidedignos, ¿no? Yo creo Claro. que hoy, para concluir un poco, ir cerrando esto, yo creo que hoy lo más importante de un medio es la credibilidad en términos de la información que proporciona o de la información que otorga a sus lectores. Hoy el gran riesgo o lo más importante es justamente esta credibilidad de los medios. O sea, hoy puedes generar un medio de inmediato, hacer una página, pero eso no le otorga valor. Hoy el valor está justamente en el tema de la credibilidad. Hoy está en la veracidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese valor público que tiene un medio, está en el prestigio, en la credibilidad y en la calidad de la información que tiene. Eso es lo que está haciendo que muchos medios sobrevivan y que otros muchos mueran. Doctor José Luis Estrada, acabas de tocar un punto nodal. Hemos hablado hasta este momento en esta charla, en esta entrevista que amablemente nos has concedido y que te agradezco mucho, sobre, digamos, la manipulación que a través de las emociones y el uso de herramientas del marketing, el neuromarketing, de la propaganda, de la demagogia, políticos o gente de poder, grupos de poder fáctico o institucional, realizan sobre las audiencias, sobre las masas. Pero ahora acabas de tocar con un ejemplo, un asunto también muy importante, la capacidad, la posibilidad de que un ciudadano, cualquiera, un ciudadano sin fuero, un ciudadano sin el poder de una investidura de autoridad o de la fama de la que gozan quienes antes estaban solamente en los medios electrónicos, pueda también generar noticias y pueda también generar fama. Ahí tenemos, por ejemplo, muy rápido los llamados influencers, ¿no? A los cuales tú también te referiste al principio. Pero yo quisiera enfocarme en el asunto de los excesos que también se pueden llegar a cometer volitivamente o no de parte de los usuarios de las redes sociales a hacer ciertas exhibiciones. En nuestro país, por ejemplo, se habla mucho de las famosas ladies o los lords, ¿no? Que regularmente son personas que incurren en algún tipo de actitud reprobable,
por decirlo de alguna manera, pero que en algunas ocasiones no solamente, no es para nada reprobable, es decir, no desde el punto delictivo y mucho menos moral. No sé si lo hayas registrado tú, porque parece que fue un asunto que duró un poco en las redes, de una señora que acudió a un X centro comercial a comprar un gran número de roscas que estaban en barata, y después la revendió. Al parecer la señora ganó cerca de 15,000 pesos por digamos, esta sagacidad que tuvo en hacer el negocio. Pero en las redes sociales, al ponerle a esta señora Lady Rosca, el alias la motejaron como Lady Rosca, hubo también una reacción, una suerte de linchamiento en las redes sociales. Y ahora se habla mucho de ese linchamiento, es decir, donde suben una fotografía de alguien o un video con toda una intención de dañarlo, aunque sea esta fotografía o esta información parcial, y las redes inmediatamente se vuelcan a condenarlo, distribuyen su fotografía, su video, a pesar de no tener información completa del contexto sobre el hecho, o saber si acaso la persona a la que se está exhibiendo es responsable de ese acto que se le está señalando en las redes o no. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estos llamados linchamientos en las redes sociales digitales? Es que sucede justamente lo mismo del contagio emocional. Hay una superioridad ilusoria de lo que piensa aquel, ¿sí? Entonces, si él lo ve mal, ¿sí? Fíjate, si él ve mal que alguien compre 300 roscas, las venda a un sobreprecio, arriesgue su capital. O sea, yo me pongo a pensar qué hubiera sucedido si no vende sus roscas y se queda con el capital y las roscas se le hacen duras. Entonces le hubieran tachado de ser una persona tonta por ser ambiciosa. Claro. Entonces, fíjate que aquí no hay algo bueno o algo malo, ¿no? O sea, en ese hecho lo puedes ver desde distintas categorías. Pero lo interesante es cómo alguien desacredita y todos se suman. O sea, como una manada, diría Liphart, ¿no? En términos de opinión pública. O sea, ¡pum! Todos como borregos van también a desacreditarle. Entonces tuitean y generan este contagio emocional que también está muy vinculado con la problemática que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día estamos hacinados, estamos algunos en cuarentena, no en las mejores condiciones. Y entonces, ante el pequeño fenómeno o acontecimiento, todos ¡pum!, explotan, ¿no? Y entonces todos la insultan y todos la atacan, pero a partir de que una persona la desacredita, una persona que puede ser un líder, una persona que puede tener seguidores, y entonces por eso es peligroso este contagio, porque imagínate que hubiera salido el presidente y hubiera dicho, muy bien, felicidades, y entonces todos hubieran dicho, ah, sí, no, está perfecto. ¿Te das cuenta cómo el liderazgo populista controla la emoción de las huestes o la emoción de los seguidores, ¿no? Entonces, ante este acontecimiento, sí hay una reprobación por parte de ciertas personas que son las primeras que tuitean, las primeras que suben la información, y entonces se genera ese contagio, ¿no? Pero nadie genera un elemento racional de decir, bueno, es que en realidad, pues lo que hizo fue arriesgar su capital, ¿no? Fue tomar una oportunidad, ¿no? Es como comprar un terreno, ¿no? Lo que hacen todos los corredores inmobiliarios, ¿no? Tomar las oportunidades, ¿no? Bajo la ley de la oferta y la demanda. Tampoco a nadie le obligaron a comprar las roscas, que además las vendió todas. O sea, la historia es muy interesante porque las vende todas, ¿no? O sea, quería más roscas. Pero sí es muy interesante. Las vende frente del local donde las compró, por cierto. Sí, o sea, es casi absurdo, ¿no? O sea, la gente pudo haber entrado, comprarlas, pero es como la reventa de los boletos en el Estadio Azteca, ¿no? O sea, hay boletos, pero a la gente le encanta comprarlos en la puerta, comprarlos en el mercado informal, porque hay percepciones. O sea, yo percibo que en la taquilla va a ser más caro, mejor lo compro en el mercado informal, ¿no? Ya no hay. Entonces, sí es un poco jugar con las percepciones, jugar con las emociones, y creo que estamos todos vulnerables ante las emociones, ante la información
que se distribuye en las redes sociales. Tendríamos que tener cuidado y pensar siempre si vale la pena que yo lo retuitee o que lo reenvíe o que le conteste simplemente, ¿no? Porque comenzamos a generar reacciones que a veces no valen la pena y que no tendríamos nosotros que realizar. Doctor José Luis Estrada, el investigador de la Facultad de Comunicación, docente también ahí en la Universidad Autónoma de Puebla, la máxima casa de estudios, hablando del asunto de estos linchamientos digitales, ocurre también lo contrario, el famoso derecho al olvido, que ya había sido tratado en medios de comunicación tradicionales respecto a una persona que posiblemente habrá cometido un delito o una falta, su nombre, su imagen es exhibida en medios de comunicación, esta persona cumple una condena o resarce el daño y sin embargo, perdón, y sin embargo, su imagen y su nombre y el hecho por el que ocurrió esto no es borrado de los medios de comunicación y de las redes sociales. ¿Qué se debería hacer ahí? Alguien que, por ejemplo, incidentalmente mató a una persona porque la atropelló, es exhibida, paga su culpa, ya de alguna manera logra librar el asunto de los antecedentes penales con gestiones legales bien realizadas y sin embargo su nombre sigue apareciendo en las redes, en la internet, en los medios de comunicación y ahora sí que no se le permite que la gente olvide esa falta que ya cometió. Pues es muy difícil porque, como señalábamos, las emociones se desbordan, ¿no? Las emociones no son racionales. Este contagio emocional puede llevar a que siga la foto de la chica desaparecida que lleva años viajando y viajando y hasta que alguien dice, oigan, es que esta chica ya apareció y tiene 5 años viajando, ¿no? Pues, y yo la sigo viendo. Entonces, es muy difícil, por eso es navegar en un océano de mucha información, es navegar entre verdades y mentiras, entre historias, entre relatos, y bueno, pues creo que la única herramienta es la cultura, es un poco que podamos nosotros tener mayor criterio en la selección de las noticias, mayor criterio en a quién seguimos, y qué tipo de información nosotros estamos reproduciendo, retuiteando o reenviando. Eso creo que me parece pues que va a ser un tema de muchos años que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con los mecanismos que tenemos. O sea, yo cuando era niño vendían esta revista de La Alarma, ¿no? Y pedían que la escondieran, que no estuviera a la vista, que la quitaran, pero fíjate que hay un mercado, Martín. O sea, el otro problema es que el consumo de los productos obedece a ese mercado y obedece a ese público que hay. Entonces, es un espiral en donde no podemos decir que va a terminar, porque finalmente la gente busca esas informaciones tergiversadas, esos chistes, esos memes, todo eso que le produce de alguna manera un placer o que de alguna forma está teniendo una función, ¿sí? Que es justamente de ocio, que es una función pues de divertimento, o sea, la plataforma o la página del Deforma, la plataforma de Sopitas, o sea, es un negociazo, a la gente le encanta consumir ese tipo de productos, o sea, yo con eso terminaría, Martín, que en realidad tenemos que generar una mayor conciencia social para que la gente no consuma, pero si tú le sigues dando like al chiste, si tú le sigues dando like al meme, lo sigues reproduciendo, lo que generas en términos de comunicación masiva es precisamente esa bola de nieve, ¿no? En donde sabes que es mentira, pero la gente la sigue inflando, ¿no? La gente la sigue haciendo más grande porque le da chiste, porque le da risa, porque siente que es interesante. Entonces, no tenemos una receta hasta este momento. Me parece que
tiene que ver más con la cultura popular, tiene que ver más con la educación, tiene que ver con este proceso de conciencia colectiva, y bueno, pues se va a terminar en el momento en que la gente rechace ese tipo de contenidos, pero mientras no los rechace, pues la gente creo que está encontrando un espacio para divertirse, un espacio para no pensar mucho, y creo que esa es también una función que tienen ciertos medios de comunicación. Doctor Estrada, una última pregunta, si me lo permites, a reserva de que tú complementes con algo que no haya yo tenido el tino de preguntarte, de lo que tú quisieras decir también a la audiencia de la Jornada de Oriente. ¿Cómo estás tú imaginando que van a ser estas campañas a las que pues, prácticamente ya estamos acudiendo en este momento a las campañas políticas? En este momento estamos en el periodo de nuestro país en el que los partidos políticos están eligiendo a sus candidatos, pero hay un periodo especial por esta pandemia, por la epidemia del coronavirus, y parece que si antes hubo un uso intensivo de las redes sociales, ahora estas podrían ser el instrumento principal de la propaganda o de la manera en la que los candidatos y los partidos puedan llegar a las audiencias. ¿Cómo te las imaginas y qué recomiendas a los electores para poder, digamos, revisar a los candidatos, para poder someterlos a una auscultación que les permita decidir a quién le van a dar su voto en las elecciones próximas? Bueno, pues ya decía yo, estar informado requiere de corroborar la información, de tener distintas fuentes. Yo siempre les digo, no se vayan con una fuente, revisen al menos dos fuentes para tener una información corroborada, para tener un punto de equilibrio o para que puedan emitir sus juicios siempre a través de dos o tres fuentes. Y sí, efectivamente lo que comentas es cierto, los medios de comunicación quedaron desplazados con el tema de la pandemia, los medios tradicionales, la televisión, la radio, quedaron por abajo de las audiencias. Hoy en día las redes sociales, a través de este mecanismo de inmediatez, pues son fabulosas. En el incendio de la Ciudad de México había gente enviando en vivo la imagen, o sea, lo cual te permite ver la rapidez con la cual se puede dar el fenómeno comunicativo, y entonces nos damos cuenta que así como se reproduce cierta información que puede ser fidedigna, también hay información trucada, hay información falsa, y entonces estamos nosotros muy vulnerables en estas campañas, dejarnos llevar, número uno, por la emoción, y número dos, pues por estas mentiras y por este tipo de discursos, por este tipo de narrativas que hay en el ecosistema digital, que seguramente pueden hacer que tomemos decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Entonces, lo que yo diría para el público de la jornada es que revisen sus fuentes, que no se precipiten, que sean un poco más racionales en el momento de analizar y de recibir la información de los distintos candidatos. Muy bien, pues te agradezco mucho, doctor José Luis Estrada. De verdad la entrevista ha sido muy ilustrativa, seguramente da mucho de qué hablar y de qué pensar a la audiencia de la Jornada de Oriente. Es un tema que ni siquiera está en boga, es un tema importante que va a estar presente durante muchos años, el asunto del manejo de las redes sociales, la educación que debemos tener para atender los mensajes que ahí se difunden, no solamente de actores políticos, sino de actores sociales y también de empresas, y siempre contar con pues la orientación, la experiencia, el punto de vista de un experto como tú, pues nos enriquece y nos ayuda a mejorar también nuestro consumo de información. Quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. No sé si quieras agregar algo más, algo que No, pues insisto. muchísimas gracias. Yo creo que es importante abrir estos espacios de diálogo, de análisis, de reflexión, porque no todos son noticias rápidas, sino tenemos que tomar un espacio en el camino, sentarnos y reflexionar y analizar qué es lo que está sucediendo y cuáles son los fenómenos que pueden afectarnos más adelante en las elecciones o en la toma de decisiones de muchos otros temas. Muy bien, pues te agradezco, doctor José Luis Estrada, docente, investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla. Agradezco también a ustedes el favor de su atención. Pueden reproducir este programa, traspasarlo por Facebook, por YouTube, donde nos pueden ver,
por WhatsApp para sus conocidos. Es importante la orientación de un experto en esta materia. Agradezco también a Giovanni Mota que está en los controles. Me despido, soy Martín Hernández Alcántara. Más tarde nos vemos con Fermín Alejandro García Hernández en el programa Aquí Vamos, donde analizamos la noticia cotidiana a nivel local, nacional e internacional. Y la próxima semana, si no ocurre otra cosa, aquí en el programa Las Reporteras, sigan todas las emisiones de esta serie y en general la programación que tenemos ya para ustedes en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Buenas noches. Hasta luego.